Hola, buenos días. El día de hoy expondremos los mecanismos recurrentes de regulación metabólica. El equipo está formado por Marlene Guzmán, Rosela Martínez Campo, Ever López, Enoc Pérez y Andrea Ramírez. Esto para la materia de bioquímica médica dirigida por el doctor Manríquez. En la tabla podemos ver los temas que presentaremos con sus respectivos expositores, comenzando por una breve introducción. Como ya sabemos, cada una de las vías tiene una regulación propia, pero existe una estrecha interrelación entre cada una de ellas. Como ya sabemos y como podemos observar en la imagen, el hecho de que un metabolito se sintetice o se elimine en cierto órgano no es excluyente de que ese mismo metabolito pueda ser usado para otro órgano. Pueda ser sintetizado, aprovechado o eliminado en otro órgano diferente al que ya pasó. Y como es muy complejo hablar de que todas las rutas metabólicas están en interrelación y cómo se regula cada una de ellas, podemos decir fácilmente que todas se rigen por el principio de economía celular. Esto permite que con pocas variantes puedan ser aplicados a todas las rutas metabólicas. También es importante decir que hay niveles de regulación metabólica. Está el nivel molecular que habla de lo que son las moléculas que se utilizan en las reacciones, como son las enzimas, son de gran importancia y más adelante se les mencionarán y hablarán más de ellas. También tenemos el nivel celular, que esto hace referencia a los compartimientos y organelos subcelulares que determinan pautas para la actividad metabólica. Y por último tenemos el nivel corporal, que esto habla de un organismo pluricelular completo, que sería el cuerpo humano, un ejemplo, ah, que también tienen niveles de regulación propias y establece pautas para lo que es la regulación metabólica. Ahora yo les hablaré sobre la disponibilidad de sustrato. Primeramente, ¿qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos que aumentan la velocidad de alguna reacción. El sustrato se une al sitio activo de la enzima y por lo tanto disminuye la energía de activación de una reacción, la cual es la energía necesaria para iniciar la reacción. Algunos de los factores que se encuentran para las enzimas está la concentración de sustrato. El aumentarla incrementa la velocidad de reacción hasta cierto punto. Una vez que las enzimas se han adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que habrá una sobresaturación de las enzimas disponibles. En el caso de la concentración de la enzima, aumentarla acelera la reacción, siempre y cuando haya sustrato al cual unirse. Si todo el sustrato está adherido, la reacción deja de acelerarse. En el caso del pH es necesario que se mantenga en un cierto punto estable porque si se llega a los extremos puede desnaturar a la enzima. Lo mismo puede pasar con la temperatura. Puede ocasionar la desnaturalización si está muy elevada, pero si se aumenta de una manera controlada puede favorecer el acelerar la reacción. También están los cofactores como el magnesio y el hierro, que son moléculas auxiliares no proteicas, y está la compartimentación, que consiste en el almacenamiento de enzimas en compartimentos específicos para evitar que causen daño o proporcionen condiciones adecuadas para su actividad. También está la inhibición por retroalimentación, que consiste en inhibirse por el producto final de la vía que controlan estas mismas enzimas. Se pueden conocer las enzimas constitutivas, que son las que se forman a partir de velocidades y cantidades constantes, independientemente de cuál sea el estado metabólico del organismo. Siempre están presentes y no actúan por una necesidad específica. En comparación con las adaptativas, estas, su presencia o ausencia está en relación con el medio. Solo se necesitan cuando son necesarias y se pueden ver dos tipos, las inducibles y las represibles. Esta es una gráfica para mostrar la velocidad enzimática. Como podemos ver, está el eje de las Y en velocidad de reacción y el de las X en concentración de sustrato. Este consiste en que el producto sintetizado por unidad de tiempo al inicio de la reacción sucesivamente va a ir aumentando formando puntos XY hasta lograr llegar a una curva. Se estabiliza en una meseta cuando ya hay altas concentraciones de sustrato, porque si hay altas concentraciones de sustrato ya no va a haber algún sitio activo al cual unirse, por lo tanto, cesa la actividad y la reacción. Bueno, ahora nos vamos con la compartimentación celular. ¿Qué quiere decir exactamente compartimentación celular? Bueno, la célula delimita regiones específicas, lo que conocemos como organelos membranosos, donde se llevarán a cabo ciertas rutas metabólicas. Esto lo podemos comparar con los cuartos de una casa. Nosotros diseñamos nuestro espacio para que cada cuarto tenga su propia función, y sería absurdo poner una estufa en la recámara.
De esta manera, es posible controlar la eficiencia del metabolismo para obtener solo la energía necesaria cuando la solicitamos y no estar detonando todas las rutas al mismo tiempo. Por ejemplo, si las enzimas mitocondriales se encontraran en el citosol, la catálisis y transformación de sustancias se haría indiscriminadamente. Así también se delimita el espacio de acumulación de metabolitos que pueden ser tóxicos para el proteoma celular. Ahora, a un nivel macroscópico, como lo es el cuerpo humano, la compartimentación mediante órganos permite la delegación de tareas para que cada órgano produzca sustancias que compartirá con el resto de los tejidos del cuerpo, gastando un mínimo de energía a nivel corporal. Por ejemplo, el cerebro depende de la actividad glucogenolítica del hígado para tener energía aún en estado de ayuno. Si el cerebro tendría que efectuar sus propios mecanismos metabólicos para degradar el glucógeno y realizar la gluconeogénesis, estaría siempre muy cansado y estresado, sin mencionar que nos quedaríamos sin energía de una manera muy rápida. Dentro de la modificación alostérica se encuentran dos tipos de enzimas, las alostéricas y las no alostéricas. Las alostéricas son aquellas enzimas que tienen un sitio activo y uno o más sitios alostéricos, quienes alojarán, por así decirlo, a la enzima de la enzima. Esto lo explicaré en un momento con más detalle. Estas enzimas suelen ser reguladoras y su curva va a ser sigmoidea. Las no alostéricas serán aquellas que solo poseerán un sitio activo y nada más. La mayoría de ellas no tendrán propiedades reguladoras y su curva será hiperbólica. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de curvas sigmoideas e hiperbólicas? Una curva sigmoidea es aquella que tiene forma de S, y una curva hiperbólica es aquella que posee solo una curva y es más exponencial que la otra. Como podemos ver en esta imagen, la curva sigmoidea es representada por la curva de la hemoglobina y la hiperbólica por la de la mioglobina. Cabe aclarar que a estos sitios alostéricos también se les conoce como subunidades y cuando las subunidades son idénticas o iguales, se les conoce como proteómeros. A estos últimos son a los que se les unirán efectores alostéricos. Los efectores alostéricos son moléculas que se unirán a la enzima en un sitio diferente al activo, es decir, en un sitio alostérico, y con esto van a activarla o a inhibirla. Existen dos tipos, los homotrópicos, que son aquellos que son tanto el sustrato como el efector alostérico, y los heterotrópicos, que son una molécula distinta al efector. ¿Recuerdan que mencioné que las enzimas podrán ser activadas o inhibidas? Bueno, esto se da gracias a la cooperatividad, de la cual también existen dos tipos, la positiva y la negativa, en donde la positiva hará que sea más sencillo el anclaje de otros sustratos a la misma y por lo tanto habrá una mayor actividad enzimática, lo que provocará un aumento en la velocidad de la reacción y con ello una disminución de la cantidad de sustrato. Y la negativa, que provocará todo lo contrario. En esta imagen podemos ver los dos tipos tanto de efectores alostéricos como de cooperatividad. En el cuadro A tenemos dos tipos de diagramas donde en el primero vemos una cooperatividad homotrópica positiva, la cual nos habla de que cuando se une el sustrato a la enzima logra provocar dos cosas. En primera instancia hará que pase de un estado tenso a uno relajado y en segundo que se activen nuevos espacios alostéricos, activando a la enzima y acelerando la reacción. En este caso se producirá 4 veces más rápido y el sustrato disminuirá proporcionalmente. En el segundo esquema ocurre lo mismo, pero en vez de activar a todos los sitios alostéricos de una sola vez, lo hace una por una y en orden. Una activa la otra y así sucesivamente. En el cuadro B vemos la cooperatividad heterotrópica, donde el efector provocará que el sitio activo cambie conformacionalmente para permitir que se una el sustrato. Y en el caso negativo, el efector cambiará la forma del sitio activo para que el sustrato no se una. En resumen, tenemos ligandos, moduladores o efectores alostéricos, que al final son sinónimos, y estos activarán o inhibirán la respuesta de las enzimas uniéndose al sitio alostérico de las mismas, los cuales pueden ser homotrópicos o heterotrópicos, y provocarán un cambio conformacional ya sea positivo o negativo, provocando así el efecto alostérico. Muy bien, ahora pasemos a las modificaciones covalentes. Bueno, existen otras enzimas reguladoras que son distintas a las alostéricas, los cuales poseen dos formas, la activa y la inactiva, pero esto dependerá de cada enzima y de su función fisiológica. Las enzimas poseerán inhibidores o activadores, como hormonas, que darán paso a la unión covalente de un grupo fosfato a la proteína y por medio de esta se dará la reacción. Como vemos en esta imagen, tenemos una proteína desfosforilada, quien por medio de una quinasa, la enzima catalizadora, tomará un ATP del medio para poder tomar uno de sus grupos fosfatos y pasarlo a la reacción para así fosforilarla y obtener así una proteína fosforilada. En dado caso de que queramos revertir el efecto, necesitaremos otra enzima, la fosfatasa, quien hidrolizará la reacción y sacará un fosfato inorgánico, lo que causará la desfosforilación de la proteína y volverá a ese estado.
En la represión o inducción enzimática, el estímulo determina la disminución de la síntesis enzimática, por lo cual la cantidad de la enzima disminuye. Y en la inducción enzimática, a lo contrario, la presencia de una sustancia en la célula puede activar este proceso de síntesis de la enzima y por tanto aumentar su cantidad. En la represión o la inducción enzimática actúan a nivel de la transcripción, entonces las síntesis de enzimas están controladas por la producción de RNA mensajero. De este modo, cuando un inductor se añade, se inicia la síntesis de RNA mensajero que codifica para la enzima en particular, y cuando una sustancia que causa la represión de la enzima se añade, causa la inhibición de la formación de RNA mensajero. En el dibujo que podemos ver aquí abajo, pues usé como ejemplo los citocromos P450 que se encuentran en el hígado, que su función es la descomposición de xenobióticos o fármacos. Entonces, si añadimos un inductor al fármaco, tenemos como resultado más enzimas. Por ende, el metabolismo sería más rápido, dando como resultado la disminución de la vida media del fármaco, dando pues menor efecto o un efecto menos prolongado. Y lo contrario, en el represor, pues tenemos menos enzimas, por ende el metabolismo es más lento. La vida media aumenta, pero puede que no haya descomposición. Entonces, lo que ocurriría es que tengamos una acumulación, en este caso en el hígado, y por ende una toxicidad. Ahora vamos con la especialización celular. La especialización o diferenciación celular también es un gran método para regular o controlar el metabolismo en un tejido específico. Esto está relacionado con la supresión e inducción enzimática, pero principalmente con el silenciamiento o supresión de genes. Como sabemos, desde la etapa embrionaria, la célula va perdiendo su capacidad totipotencial o pluripotencial mientras se va dividiendo por mitosis, por lo que esto conduce a la creación de distintos linajes y tipos celulares que conservan características distintas unas de otras. Esto se ve mayormente reflejado en sus núcleos. La supresión o activación de ciertos genes le otorgan identidad a una célula diferenciada, ya que esto determina qué enzimas produce, qué proteínas se encuentran en su citoplasma, su papel en el metabolismo, sus vías de acción, utilización de combustible, etc. Retomando el ejemplo del hígado y el cerebro, las neuronas cuentan con toda la maquinaria, enzimas y receptores necesarios para la síntesis y secreción de neurotransmisores, mecanismo necesario para mantenernos despiertos y a todos nuestros órganos funcionando. En la otra mano, el hepatocito no tiene este poder, pero cuenta con todo lo necesario para mantener constantes los niveles de glicemia en el estado de ayuno mediante la activación de rutas como la glucogenólisis y la gluconeogénesis, suministrando energía a nuestro cerebro para que no deje de funcionar. Ahora también les hablaré sobre otros mecanismos. El ejemplo que esta vez profundizaré es la activación de zimógenos, los cuales son precursores enzimáticos inactivos o también llamados proenzimas. Como se pueden ver, presentan una compuerta que cubre el sitio activo, por lo cual no ocurre la reacción enzimática, pero esto se puede generar a partir de esta serie de pasos. Primeramente, la secuencia de proteínas tiene una señal que atrae a partículas liberadoras de señales que paran la síntesis proteica y une el ribosoma de la superficie citoplasmática del retículo endoplasmático rugoso. Luego, la síntesis proteica continúa y la proteína es liberada desde la membrana hacia el lumen del retículo endoplasmático. De ahí va al aparato de Golgi y después es secretada por el ducto pancreático. Cuando llega al intestino delgado, se encuentra una proteasa activa, que es la que quita la tapita que podemos ver aquí, y permite que se active para convertirse en otra molécula. Por ejemplo, está el tripsinógeno, que es el zimógeno, y después de este proceso se convierte en la tripsina. También hay otra serie de reguladores metabólicos, como lo pueden ser las rutas metabólicas de la glucólisis, el ciclo de ácidos tricarboxílicos, lisosimas, ruta de biosíntesis de DNA y RNA, pero en este video me gustó profundizar en este porque es uno que usualmente no se suele hablar. Y bueno, a manera de conclusión, es importante decir que aunque ya sabemos que cada órgano o tejido en el cuerpo presenta una función específica y tienen rutas metabólicas específicas, no hacen que sean excluyentes una de las otras.
Las rutas van a estar interrelacionadas y los mecanismos de regulación son muy importantes para un perfecto funcionamiento del cuerpo. Eso es toda nuestra parte. Muchas gracias.